Hola, ¿cómo están? Yo estoy muy contenta porque logro traerles hoy la entrevista que le hice al investigador Luis Lauriño. Él participó en el estudio que se hizo durante el año 2022 a los emprendedores venezolanos. Los resultados que se obtuvieron, cuáles son esas variables que nosotros como emprendedores deberíamos tomar en cuenta para hacer que nuestros negocios duren muchísimos años y que sean negocios sanos. Espero que se lo disfruten. Yo me disfruté mucho la entrevista y estoy muy contenta de tener la oportunidad de compartirla con ustedes a través de este medio. Bueno, vamos a ver qué nos contó Luis Laurino. Los resultados de esta investigación, pues, ¿qué indican de manera general? Pues que el venezolano posee un gran nivel de motivación para emprender, eso es un primer elemento positivo, a pesar de todo el panorama, de todo el contexto, de todas las dificultades. Por ejemplo, te mencionaba algunos datos del Doing Business del año 2020. Venezuela está en el puesto 190 de esas 190 economías que forman parte del estudio, en la apertura para hacer negocios, en las complejidades y pasos y burocracias para iniciar un nuevo negocio, en el puesto 189 de las 190 en cuanto a las complejidades para pagar los impuestos, y en el puesto 188 de 190 en cuanto al comercio transfronterizo. Además, también hay un alto porcentaje de personas que aún no han iniciado un negocio, pero que están interesadas en hacerlo en los próximos años. Ya veíamos, se le preguntaba si veía buenas oportunidades para iniciar un negocio en los próximos 6 meses, y en el año 2009 correspondía a un 52%, mientras en el año 2022 esa cifra pasó a 57,6%. Ujú. Cuando se le preguntaba si tenía el conocimiento, la habilidad y la experiencia necesarios para iniciar un nuevo negocio, entonces, bueno, podemos ver que esa cifra también tuvo una diferencia significativa, pasando del 64,3% en el año 2009 al 75,6% en 2022. Y de hecho, Venezuela es de los países que menos le teme al fracaso en su segmento de comparación. Te decía inicialmente que el GEM hace una segmentación por niveles de ingreso per cápita entre los países que estudia. Y entonces en este caso solo está por arriba de Suiza, de Irán y de Corea del Sur. Y tú, Ese indicador se puede, digamos, complementar con otro hallazgo de una encuesta también de la Universidad Católica muy reciente, del ujú. año 2023, de hecho, que es la psicodata. Y en la psicodata, pues uno de los hallazgos es que un 93% de los venezolanos se siente seguro y positivo consigo mismo. Si los resultados nos dicen que el venezolano se siente con las herramientas para montar un negocio y que además le parece que es factible hacerlo, eso iría un poco como que podría sabotear la idea de que yo necesito formación para arrancar el negocio. ¿O no es así? Totalmente, totalmente. Una cosa es cómo yo me percibo y otra cosa es lo que yo en realidad sea. Entonces, si yo entiendo que ya me las sé todas, que ya aprendí todo, que estoy en el máximo nivel, muy probablemente mi aproximación a las necesidades de aprender cosas sea tan baja que, bueno, yo sencillamente cierre esa posibilidad. Y, y desde luego que eso no es una realidad, eso es una percepción. Una de las cosas claves para un emprendedor temprano es formarse. Aquí no sirve la intuición, aquí no sirve el olfato, que desde luego contribuye si tú tienes buen olfato de negocio, pero no es suficiente. Y por lo general, cuando estos temas se toman a la ligera y sencillamente considero que ya yo me las sé todas, desde luego que esa es una de las razones fundamentales por la que fracasa un emprendedor. Y entonces, en ese sentido, también la invitación es a poderte apoyar en amigos, en familiares, que conozcan y que te puedan brindar una mano sobre estos temas. La asesoría es fundamental, pero la asesoría inicialmente no puede ser pagada porque no tengo el capital para eso. Entonces, tengo que contar con amigos, con familiares, etcétera, que tengan fortalezas en estos temas. O Y si no, quizás en el peor de los casos, formarte, leerte libros, buscar o información tutoriales, gratuita claro, que te claro. permita, por lo menos, si alguien te va a dar una tutoría y la estás pagando, por lo menos no llegar de cero y que te puedan vender una historia que no es real. Es que aún recibiéndola, una de las cosas para que el emprendimiento primario pase a una fase de emprendimiento dinámico es que vas a tener que estudiar mucho, esa no te la vas a poder saltar.
Cuando te la saltas, ahí viene el fracaso. Independientemente de que yo tenga a Bill Gates sentado aquí al lado, enseñándome unas cosas y acompañándome en el proceso, yo tengo que estudiar, porque entre otras cosas, si no estudio, no lo voy a comprender. Entonces, las horas a dedicación al estudio, a la formación, no te las vas a poder saltar y te haces una trampa que no ayuda en lo absoluto cuando te las intentas saltar. Entonces, que eso es un reto adicional porque le tengo que dedicar en vez de 10 horas, le tengo que dedicar, bueno, en estas cosas inicialmente le vas a tener que dedicar no 10 ni 14 ni 20, 24 horas del día a esto se lo vas a tener que dedicar si tú realmente te estás tomando en serio el asunto y quieres hacer que tu idea de negocio se consolide, se expanda, crezca y en realidad aporte a la economía. Claro. Lo otro es que la gente cree que planificar, así sea un negocio muy primario, es una pérdida de tiempo, que ganas más Bien. tiempo ejecutando cosas. Mm. Bueno, la aproximación es al revés. Ganas más tiempo cuando lo planificas, porque entre otras mitigas el error y mitigas el retrabajo, que posteriormente te va a costar el, eh, el no haber planificado paso a paso cada una de las cosas que hay que hacer. Y entonces también que plantearte unos objetivos. ¿A dónde quiero llegar yo? Un objetivo general y unos objetivos específicos. A Exacto. esos objetivos le tienes que poner tiempo, tienes que hacer una hoja de ruta, tienes que planificar todo esto, porque si no se convierte en una cosa que en algún momento lograré. Bueno, Y cuando en algún además, momento lo lograrás es que no lo vas a lograr nunca. y además poner fechas en las que tú vas a evaluar avances, porque no es que planificas a principio de año, yo voy a lograr, eh, el negocio va a tener tantas ventas a final de año y yo destapo otra vez esa meta en enero del año siguiente. No, te Sí. tienes que poner también como fechas de corte, ¿no? Pensar en ese negocio de por allá dentro de 100 años es importante y no es una cosa soñadora ni mucho menos siempre y cuando tú operacionalices eso y lo dividas en etapas y empieces por la etapa inicial. Acabas de tocar otro punto que es fundamental. Hay gente que por la necesidad agarra y se pone a hacer cualquier cosa porque entiende que cualquier cosa, esa cosa que eligió, puede ser comercialmente una salvación, un salvavidas. Okay. Eh, un elemento básico para que el emprendimiento realmente sea serio y pueda evolucionar en el tiempo es que tus competencias, tus intereses, tus habilidades estén alineadas con tu emprendimiento. Si yo, Luis Lauriño, me voy a poner a hacer mañana mecánica, voy a fracasar porque es que a mí no me gusta la mecánica. Entonces, por necesidad me pongo a hacer mecánica, por necesidad voy a fracasar, por obligación voy a fracasar. Entonces, el emprendimiento no es cualquier cosa, el emprendimiento tiene que estar alineado con mis intereses, con mis gustos. Y una pregunta importante allí es, ¿cómo me veo yo dentro de 5 o 10 años con este emprendimiento? ¿Yo voy a seguir haciendo mecánica? Bueno, yo no me veo ni medio día haciendo mecánica, de manera que difícilmente yo me voy a poner a hacer un emprendimiento de mecánica. Entonces, eso pasa por poder entender, y esto parece una obviedad, pero no siempre es una obviedad. Esto también pasa por entenderme yo mismo y poder conocer yo mismo dónde están mis habilidades, mis destrezas, mis conocimientos, mis fortalezas, o como usted le quiera llamar. De las cosas fundamentales que hay que hacer es un listado y de hecho yo propongo que sea por escrito de cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades. Y Porque es además, cuando yo evalúo eso, lo tengo que evaluar también probablemente de una manera un poco más colectiva. ¿Y qué quiero decir? Bueno, mucha gente que emprende tiene familia alrededor, una esposa, un esposo, unos hijos, etcétera. Entonces, si tú consideras que tu familia va a ser un soporte de tu emprendimiento, de tu negocio, bueno, también le tendrás que preguntar si ellos se ven ahí, porque si no, ese apoyo no lo vas a tener. Y si lo vas a tener, lo vas a tener muy temporalmente o muy de mala gana. Entonces, más bien lo que vas a hacer es generar un problema familiar por un emprendimiento que no está alineado con las tal cual. preferencias, gustos, intereses de la familia. Entonces, no es tan sencillo esa decisión. Tener al menos un pequeño capital semilla propio es importante. Y eso significa entonces que el riesgo se maximiza para el emprendedor. Probablemente entonces tú tengas que echar mano de tus ahorros y desde luego que una buena
buena práctica es no echar a mano del 100% de sus ahorros, ¿no? Pero además Quizás tener, sea mejor teniendo el que tenga un empleo, no dejarlo, sino ir planificando ese emprendimiento mientras está siendo empleado, pues. totalmente, tienes que diversificar el riesgo, pero además eso supone un reto, que es que si vas a arriesgar tu propio capital, tienes que maximizar las mitigaciones del riesgo y eso supone tener un conocimiento prácticamente de un experto en todas las aristas que mencioné anteriormente y otras que no he mencionado y que probablemente se me estén escapando. Seguramente se me están escapando. Bueno, por supuesto que no hay ninguna cosa significativa que se haga en la vida de manera aislada, Solitario. Ujú. solitaria. Entonces, bueno, por supuesto que en la medida en que más incorpora gente al negocio inicialmente, probablemente la alternativa que tengas es darle alguna participación o una oferta de participación a futuro o una oferta de pago a futuro o lo que sea. Entonces, claro, tienes que hacer un equilibrio entre cuántas personas se involucran en el negocio, cuál es el verdadero aporte y las fortalezas de cada uno de los que están participando en el negocio y una distribución adecuada de esas responsabilidades. En la presentación de resultados públicas que me tocó hacer a mí conjuntamente con otros investigadores muy recientemente aquí en la universidad, alguien al final del evento levantaba la mano y preguntaba, ¿y entonces qué podemos hacer para que el Estado nos brinde más dinero y préstamos y no sé qué? Y la pregunta tiene lógica, pero la pregunta está descontextualizada. En Venezuela el Estado no te va a prestar ningún dinero. Y si te va a prestar algún dinero, el costo va a ser sumamente alto, porque estas cosas están sumamente politizadas. Entonces, a pesar de que, desde luego, en cualquier, eso que llaman ecosistema de emprendimiento, un eje fundamental son las políticas públicas y el incentivo, la promoción de estas cosas desde el Estado, desde el diseño de esas políticas públicas, la normativa adecuada, un sistema crediticio, incentivos fiscales, etcétera, etcétera, eso es fundamental. Pues aquí el punto de partida para mí sería no considerar nada de eso. A mí Concentrarse en lo que me, puedes controlar tú y ya está. Eso no lo puedes controlar A tú. mí me gustó mucho la respuesta que tú diste en esa presentación, porque yo estaba allí en el momento que hicieron la pregunta y me gustaría que hablaras un poco de eso ahorita, que decías que estaban viendo cómo las personas estaban como soltando un poco la idea de depender de lo que va a hacer el Estado para favorecerlos. Bueno, yo básicamente, y esa es una opinión no del estudio, de los que participamos del estudio, sino una opinión muy personal. Yo he tenido que investigar el desarrollo industrial en Venezuela y todas las actividades en torno al trabajo desde hace muchos años, más de 20 años. Y yo un poco lo que veo con esas variables y los resultados del estudio, etcétera, yo lo que veo es que una sociedad que se acostumbró desde muy temprano en el siglo XX, a principios del siglo XX, porque se ganó una suerte de lotería, que es el petróleo. Entonces se acostumbró a vivir de dádivas. Yo lo que veo es que muy incipientemente la gente empieza a superar ese rentismo y a decir, mira, ¿sabes qué me toca? Remangarme la camisa y empezar a trabajar. Yo no puedo esperar más nada del Estado. Y Sí, eso hace que la sociedad civil se empiece a empoderar de sus propios procesos de desarrollo. Todavía no es de un volumen tal como para poder decir, listo, nos transformamos y va a pasar mucho tiempo para eso, pero yo sí comienzo a ver gente que anda más en ese discurso que en el discurso de estar esperando regalos del Estado, dádivas del Estado y por ende, desde luego, un chantaje desde el Estado para que tú actúes de una manera o actúes de otra. Y eso para mí es positivo. Entonces, bueno, yo creo que una aproximación interesante para un emprendedor es decir, mira, ¿sabes qué? Aquí yo no cuento con ninguna política pública. Si cuento en algún momento, pues bienvenida, es un plus, porque eso es lo correcto. pero no va a ser como la columna de mi negocio contar con ello. Yo no puedo esperar nada del Estado, ese para Yo, mí sería el punto de partida. yo he tenido contacto también con varios emprendedores y emprendedores que no han tenido ni siquiera formación formal y
todos están muy enfocados en resolver su vida y sin andar volteando a ver si el Estado les va a dar o no les va a dar. De hecho, no están buscando que nadie les dé crédito, sino que les dé formación para poder seguir con su negocio. Una cosa que me parece Totalmente, deliciosa. totalmente. Hay un caso, tú bien conoces el proyecto que tengo de Trama University, que un poco intenta identificar gente que lo está haciendo al más alto nivel en Venezuela, y en algunos casos hay algún emprendedor. Bueno, hay unos emprendedores de muy alto nivel, como Juan José Pocaterra de La Guagua, o Juan Bernardo Sanz, también socio de La Guagua y de Real Seguro, pero me viene a la memoria, ahora que lo estás mencionando, un caso muy particular, que es el de un chef pastelero de Lara, que se llama Emerson Freites, y que lo pueden ver allí en Trama University, su caso de estudio. Porque hay un caso real de una persona de muy bajos recursos, ¿sí? Que tiene toda una historia de superación con un emprendimiento, pero con un emprendimiento que tiene las características que he mencionado y otras más. Esta es una persona que se casó con una actividad que desde luego es la actividad de su vida, que es la pastelería. Empezó ayudando a un familiar vendiendo tortas, pues. Eh, Se lo tomó en serio, estudió esto, y para hacer corto el cuento, esa persona en el 2017 vendió un carro, vendió no sé qué, hizo todos los esfuerzos del mundo para ir al Mundial de Pastelería en París. Participó en una eliminatoria de 40 y yo no sé cuántos países, y llegó a clasificar entre los 12 primeros. Pero adicionalmente, de toda la historia de superación de esta persona, por tomárselo en serio, por no estar dependiendo de nadie, por, bueno, utilizar su propio capital, el apoyo de su esposa, de sus hijos, de sus amigos, etcétera. Adicionalmente, esta persona sigue intentando ya no llegar de 12, sino estar entre los primeros, y en algún momento será el primero por su tesón, sino que además el que podría estar, dado ese, digamos, resultado, dado esa suma de esa experiencia en su currículum, podría estar en otro lado, en una actividad que puede funcionar en cualquier parte del mundo, porque la cocina es un lenguaje universal. Sí. Él decidió venirse a Venezuela y decidió en su propio país, en su propia tierra, allá en Lara, abrir primero una escuela para multiplicar el conocimiento, para compartir su conocimiento técnico, luego abrir una pastelería que se llama Dizúquero, allá mismo, y últimamente abrió una cosa de yo no sé cuántos metros, una cosa muy grande bueno, que le llama arte comestible. Lo que quiero decir es que la condición económica no tiene nada que ver con los resultados. Desde luego, si tienes un capital, porque, bueno, porque te sobra, porque lo que sea, porque sencillamente lo tienes, bueno, se te harán un poquito más fáciles las cosas, pero no necesariamente eso es un obstáculo para hacer negocios que sean sostenibles, exitosos, etcétera, ¿no? Porque a veces la gente... Cuentas, hay cosas en las que no tienes control. Luis, por ejemplo, cuando vino lo de la pandemia, tú podías estar económicamente muy estable, podías tener todas las herramientas, pero de fuera vino una condición que cambió el escenario. Ahora, hay muchísima gente, como está registrado ahí en las estadísticas, que justamente ese escenario fue el que les sirvió para empezar un emprendimiento, un escenario que podía ser totalmente adverso. Entonces, pareciera que es más bien que de lo que tú puedes controlar, vas a utilizarlo para salir adelante. Sí. Lo Y demás lo que no puedes controlar, entonces probablemente lo tienes que mapear y ver si en tu entorno hay alguien que te pueda brindar algún tipo de apoyo. y hacer tipo escenarios de, bueno, si sucede tal cosa, ¿qué puedo hacer? Pero ya tenerlo, como tú dices, mapeado que puede suceder. Y hay cosas que se te van a salir de control. Totalmente, totalmente. Hay una buena práctica que pareciera un contrasentido, porque bueno, todavía no está el negocio, pero yo nombro una junta directiva. Bueno, nombrar una junta directiva antes inclusive de que el negocio haya arrancado es una buena práctica. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad la junta directiva es un grupo de gente que tú puedes identificar que
que tiene una experticia, una experiencia, unos conocimientos en áreas donde tú no, y que te pueden acompañar para ahorrarte dolores de cabeza en cosas que más adelante pueden aparecer. Vale la pena recordar que el emprendimiento temprano es un factor importante de crecimiento económico, no solo en Venezuela, en el propio desarrollo regional. Cuando tú revisas un poco las economías más importantes del mundo, no están compuestas por grandes empresas, están compuestas por empresas familiares y emprendimientos de todos los tamaños. Mm. Entonces, el reto básicamente es hacer que este emprendimiento temprano se haga sostenible, se consolide, sea expansible, capture mano de obra y entonces pase de ese límite de 3.5 años a hacerse una empresa consolidada en 3.5 años. De verdad, Bueno, muchísimas gracias porque esta entrevista me va a servir un montón para los emprendedores que bueno, siguen la espero, cuenta. después te paso la factura. Sigan a Luis en Tramo University. Ahí está, pagada, pagada. Está bien. Bueno, nada, espero que sea útil para quienes te escuchen y bueno, para ti misma. Gracias, Y a Luis. la orden. Gracias. Vale, vale. Chao. Chao. Besito.